Bueno, buenas noches. A continuación vamos a realizar la entrevista integral a un adulto. Por favor, ¿nos podría ayudar con su nombre? Buenas noches, mi nombre es Rosa Nieto, Su fecha de nacimiento, 12 de agosto de 1965, su ocupación, auxiliar de enfermería. trabaja actualmente, Sí, en dónde trabaja, en el Centro de Salud de Cotocollá. ¿tiene alguna religión? ¿Practica alguna religión? Católica, ¿Su edad actual es? 54 años. Vamos a hablar un poquito de sus datos prenatales. Su desarrollo, tal vez sí le ha contado su mamá cómo fue. Sí, algo. Sí, fue normal. Caminó a la edad que tenía que caminar, regateó, habló a la edad. Bueno, mi mamá decía que he caminado un poco antes de la edad de mis hermanos. Eso fue más o menos. 10 meses. Pero sí gateó. Supongo que sí. Tal vez sabe con qué edad Gary y su peso con el que nació. No, porque había nacido en la casa. Mi mamá había estado sola. ¿Sabe cómo fue el embarazo de su mamá? Bueno, mi mamá se ve contar que era un embarazo, bueno, no era el embarazo así como biológicamente complicado, sino más bien como psicológicamente complicado porque estaban endeudados y ya era la tercera de la familia y las posibilidades económicas no eran muy buenas. ¿Y cuántos hermanos? 7 Todos son vivos. vivísimos. Muy bien, me entiendo. ¿Sabe si fue una hija deseada, no deseada? Bueno, hija deseada, no creo, porque en ese tiempo, bueno, de lo que he escuchado, mi mamá quería hacer planificación familiar, pero debido a la época, la religión no era como muy socialmente bien visto que se quieran cuidar las mujeres para no tener hijos, entonces, deseada no creo que haya sido. Vamos a hablar un poquito de su infancia, cómo fue la escuela y eso. Defina su infancia. ¿Cómo calificaría su infancia? Feliz. Feliz. O sea, fue bueno. Sí. ¿Cree que tuvo un desarrollo normal? ¿Tuvo amiguitos? ¿No tenía amigos? ¿No le gustaba conversar? Sí me gustaba conversar, me gustaba jugar porque había vecinos, sí jugábamos, aunque hay cosas que marcaban mucho lo de la niñez en cuanto que mi papá no sabía estar en la casa. Mi mamá, o sea, hoy puedo decir que mi mamá era como muy sentimental, en ciertas áreas permitía cosas en vez de limitarnos así como con una disciplina. Me dolía que mi mamá trabaje en la madrugada, que nuestra vida fue muy económicamente, fue pobre. Pero aún así usted le califica feliz. Sí. ¿Qué es lo que más le gustaba de la época de la infancia? Me gustaba jugar con los vecinos. Cuando iba a la escuela yo creo que era una niña muy soñadora. Siempre pensaba en que va a haber un futuro mejor. Mi mamá nos contaba muchos cuentos, nos hacía sentir que nos quiere mucho. Y había una señora que era mayorcita y que creo que fue un apoyo tanto, digamos que material como psicológico, emocional, porque era una persona que nos brindaba a veces algo de comer, le hacía sentir a mi mamá una persona importante por los pocos conocimientos que mamá tenía un poquito más que la señora, siempre nos hacía sentir bien, digamos que nos tomaba muy en cuenta. ¿El colegio cómo fue?
su adolescencia? Bueno, creo que fue algo conflictivo porque ya me daba cuenta de muchas cosas que en la casa no era tan importante el estudiar. O sea, había ese interés porque estudiamos, pero también en la época era importante casarse, tener hijos, ese objetivo como que era más general, no era un objetivo de estudiar, saber más, conocer más y obviamente pensábamos nosotros que estudiar también era como un poco pasadera de tiempo porque no era que las mujeres trabajábamos en ese tiempo como hoy, era un poquito mal conceptualizado tal vez. Decía que las mujeres que no se conforman con lo que los esposos le dan están trabajando, o que las mujeres que trabajan tal vez algo marcó también en mi vida que éramos como un poquito de malas mamás, era otra conceptualización diferente. ¿A qué edad se casó? A los 18. ¿Cuántos hijos tiene? 4. 4 hijos. ¿Considera que su matrimonio es estable? Digamos que un 70%. ¿Alguna complicación en algún embarazo quizás? En mi tercera hija. Eso quizás Tercera y marcó en su cuarta, vida. digamos. No marcar así, más bien era como porque es seguida. No había más de un año y medio de diferencia ya en el nacimiento, fueron muy seguidos. Y obviamente ahí todavía yo no trabajaba. Y los medios económicos que se tenía en la casa era lo que mi esposo podía aportar. Entonces, una tercera hija y nosotros que no teníamos una casa, pagábamos arriendo y muchas veces ahí preguntaban cuántos hijos son, el agua, la luz y todas esas cosas, digamos que se complicaba un poco. Porque yo creo que en cuanto al amor, al cariño, no era que se restaba, más bien se multiplicaba. Pero en cuanto a las posibilidades económicas era difícil y también a veces, tal vez ya con los años he aprendido a conceptualizar y a pensar que hay un amor como muy infantil y hay un amor un poquito más maduro. Entonces el amor infantil es como sí que vengan nomás los hijos que sean, pero no era que vengan los hijos, había una confrontación como emocional en mi interior. Dije, ella estaba embarazada, Dios me ha bendecido con un hijo más y a luchar, a seguir adelante, pero también había algo que decía, quería tener una casita, tal vez darles una mejor educación a mis hijos, una mejor atención en cuanto a lo físico, a lo material y también a lo emocional, porque sí es cierto que se multiplica el cariño, pero se dividen las energías, digamos. Que se entienda. Bueno, he conocido un poquito de su historia. Entonces vamos a hablar de cómo se siente actualmente. Entonces vamos a hablar un poquito del aislamiento social por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que actualmente siente con esta pandemia, con el aislamiento social? Bueno, el aislamiento social en sí, digamos que porque mi costumbre no es como decir que soy muy andariega. Esa parte, digamos que no ha afectado, pero sí me ha afectado el que no puedo salir a hacer compras a las horas que yo quiero. En el bus me tengo que andar aislando, o igual la gente también se siente el que no me toque o me paso por requisito. Y lo que a mí más me ha afectado es en cuanto a la expresión de cariño con mis seres queridos. Para mí es muy duro muchas veces tener que frenarme el que no les puedo tocar a mis nietos,
muchas veces cuando recién al menos empezó la pandemia, no nos queríamos ni tocarnos entre la misma familia por el miedo de contagiarme, ya que trabajo también en salud. Entonces eso me ha costado y, o sea, me duele mucho esa parte de no poder tener la relación, el contacto físico con las personas y el no poder hacer las cosas normalmente, no poder irme a digamos que a caminar a un parque sin el pensar que a lo mejor también me van a asaltar, me van a robar o muchas veces eso se refleja en que a veces no puedo dormir, aunque conscientemente digo no, no. Hay que tener fe en Dios, hay que tener fe en las personas, en la vida. Pero sí afecta bastante y también no poder ir a visitar a mi mamá, por ejemplo, y a mi familia que está en una ciudad no tan lejana, pero no podemos saludarnos, no podemos darnos la mano así como con confianza, porque no quiero yo cargar tal vez en mis hombros el que le contagie a mi mamá o a las personas que están allegadas a mí. Y a su vez yo tampoco quiero hacer sentir mal al resto de personas que no quiero saludar por el miedo, aunque hay un miedo real de que me contagie. Entonces lo podríamos definir que siente miedo, ansiedad, un poco de tristeza quizás. Digamos que miedo y tristeza. Miedo y tristeza. Si pudiera calificar del 1 al 10, ¿cuán tan feliz se siente actualmente? Yo creo que soy un 7 porque estoy cerca de mi familia, en mi familia de hogar. Y antes, se pudiera comparar, Un 8,5. ¿cree que ha invadido sentimientos de estrés y ansiedad o se han mantenido? Sí, siempre, porque sí ha habido momentos en que he querido llorar por nada. O sea, por no que sea nada, pero sin nada significativamente que antes no me daba ganas de llorar. Trato de no ver noticias, pero hay veces que veo una noticia que los familiares están buscando tal vez los cadáveres de sus familiares o no saben en qué hospital o dónde está su familiar. Eso me afecta mucho. Y en el trabajo también hay personas que dicen me quedé sin trabajo. Estaba ganando, por decir una cifra, 700 y ahora me van a pagar 200. Entonces me hace sentir un poquito como, creo que se llama ambivalente, el sentir que a mí sí me están pagando y que hay personas que están sufriendo mucho y no sé si ser feliz por esa ventaja o ser masoquista y sufrir por esa ventaja. Hay un poquito de jalón emocional, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría cambiar ¿De la pandemia o de mí? actualmente de la situación? Quisiera que haya trabajo para todos. Cuéntame cómo es su entorno familiar. Yo creo que es un poco tranquilo, bastante cariñoso, aunque a veces creo que por el hecho de estar aquí encerrándonos viéndonos todos los días, sin salir nos vemos nuestros defectos, pero creo que estamos saliendo, digamos que más bien que mal, porque hay fortalezas dentro de la familia que yo pienso que son rescatables. Por ejemplo, somos solidarios, tratamos de que si un día, bueno, mis hijos más, un día comamos algo diferente y que estemos todos la familia, aunque también es pesado porque implica más demanda, pero nos deja gratos recuerdos y el hecho de pensar de que alguien de nosotros nos contagiemos y como digamos que en el peor de los casos perder la vida, aunque hoy están muriéndose muchas personas jóvenes con el COVID,
también se presenta esa idea que trato de que se aleje, pero sí es real ese pensamiento. Creo que todos estamos tratando de pasar un poquito más en familia unida emocionalmente. Tratamos de tolerarnos con un poquito más de paciencia, digamos. Tal vez la preocupación más grande que tiene entre todas las que me he dicho, porque ha habido algunas que se podrían escuchar, ¿cuál se podría decir que es lo que más le afecta a usted? Bueno, ahorita en la casa me afecta emocionalmente que mi hija está endeudada, muy endeudada. Esa es una realidad. Y el que tal vez no pueda solventar o no pueda yo ayudar de la manera idónea, o sea, cometer errores en vez de ayudar, menoscabar a esa circunstancia. También a veces pienso en que yo me puedo morir y no me gustaría que mis hijos sufran. Que aunque pienso que es la idea más clara de morirse la persona mayor, pero no siempre va a suceder así. Y a mi familia que está en Kentucky, que no le veo, que a veces también hay algo dentro de mí que dice, no, no te vayas porque puedes contagiar. Y qué tal si es que es la última vez que les voy a ver y yo también no me decido irles a ver. Siempre me he repetido que el día de morirse es ese día, no es las vísperas, no es nada, y solamente es un pretexto el que solo necesitamos vivos para estar muertos. Pero hoy en esta realidad es como no saber a quién le toca, y tampoco quiero ser yo la que cause eso, aunque mi concepción es que se va a morir el rato que ya Dios le lleve. Pero humanamente esa idea es un poquito fuerte en mi cabeza. Tal vez alguna frase de motivación que tenga. No, a ver. Bueno, mi suegro decía, bótate al mundo antes que el mundo te bote. Y yo sería la de Eloy Alfaro, que decía, solo venciéndote vencerás. ¿Cree que la practica? En la mayoría de veces, sí. Si pudiera identificarse con alguien, ¿con quién cree que se identificaría? De personas humanas, de cerca de mi familia o con un líder o algo así. Con un líder. Yo creo que con Mahatma Gandhi. ¿Y podríamos saber por qué? Porque bueno, yo le considero que era una persona sabia, que luchó por la independencia de, bueno, si no estoy mal, la India, sin digamos que sin fuerza, sin revolución de guerra, sino más bien trataba de que la revolución sea más de la mentalidad de las personas, y que muchas veces él quería transmitir a sus conciudadanos de que hay muchas cosas que no necesitamos de fuera, sino sacar de adentro. Porque había una frase que en un documental que vi decía que alguien se ponía triste porque le mataron a su hijo y decía que qué va a hacer. Le dijo que ese dolor le va a quitar cuando adopte un niño del bando contrario. Entonces todos somos humanos, todos sentimos ciertas necesidades, y si algo nos separa, tal vez sean las circunstancias en las que estamos viviendo. Quizás este tema
el que me ha dicho que no puede dormir, ¿se presentó desde la pandemia o ya estaba desde hace mucho tiempo atrás? ¿O solamente como que, o sea, aumentó o surgió desde la pandemia? No, yo no pude dormir más o menos casi unos días antes de que fallezca mi papá. O sea, ese fue un golpe muy fuerte que ya casi lo he superado. Ya estaba empezando a dormir, ahora más bien es como muy separado, pero hay veces en los que no puedo dormir, no puedo reconciliar el sueño, pero digamos que ya es mucho menos. ¿Se relacionaría con la muerte de su papá? Lo demás antes, sí, ahora digamos que algo de lo que queda de todavía del dolor de la partida de mi papá y de la preocupación de acá, pero no es que no duermo todas las noches, no digamos que es de 7 dormidas, una mal dormida. Anteriormente tal vez ha tenido citas con algún psicólogo. Sí, yo busqué citas con una psicóloga. ¿A cuántas se podría decir? O sea, ¿fue un psicólogo, dos psicólogos, más psicólogos? Digamos que fuesen dos ocasiones en las que busqué, pero o sea, la primera fue como esporádica, no era que fue así continuo. Digamos que busqué la ayuda porque tengo un hermano que vino acá y había estado, bueno, tiene depresión y la esposa tiene esquizofrenia. Le acompañé yo a una cita y me impactó mucho lo que escuché ahí y fue más bien como un choque, ¿sí? Y normalmente mi forma de ser es como muy alegre, muy, digamos que muy amigable. Y esa vez era como si hubiese estado encerrada en un cuarto donde no podía ver la salida y me daba de golpe en golpe, de pared en pared y no encontraba la puerta para salir. Entonces ahí busqué ayuda, pero fueron yo creo que 2 citas exagerando y salí, logré salir. Logré ver con mayor claridad, pero ya no más. Pero lo de mi papá sí fue mucho más tiempo. Mi papá era como si me hubiera quedado sin raíces, mis raíces fuera de la tierra. Actualmente, igual si lo podríamos calificar, ¿cuánto cree que ha superado el dolor del fallecimiento de su papá? 7, 8. 8 yo creo. Ya 8, 8. para no quererle mucho el 7. Bueno, quizás no sé si finalmente puedo decir algo que le molesta de lo que está viviendo actualmente. O simplemente su adaptabilidad está siendo buena, aún se resiste. Yo creo que me estoy adaptando o me he adaptado al no poder estar muy cerca de personas, pero lo que me resisto es al contacto físico con las personas que están al lado mío, porque hay veces que sin querer le toco a mi nieto o a mis hijos, les abrazo, les beso y o sea, hay algo que me frena, pero hay veces que no les cojo y les abrazo, porque para mí es como muy, muy, muy importante eso. El contacto físico es el mayor problema en el vivimiento en su caso. Muy bien, ha sido todo por hoy. Agradezco muchísimo su predisposición, así que espero poder ver en otra ocasión para poder seguir con la charla. Así que muchísimas gracias, una buena noche.